Una semana más ya tenemos en nuestro estudio a Daniel Tubao y a su sección Una cita con las musas. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Chus, ¿cómo estás? La semana pasada hablábamos de la procrastinación. A ver, Daniel, recuérdanos qué era esa palabra, esa cosa tan rara. Tan difícil de decir. La procrastinación consiste en que nos inventamos cualquier excusa para no hacer algo que tenemos que hacer, ¿no? Es, digamos, la manera que tenemos para lograr escapar de la responsabilidad. Pero yo creo recordar que tú tenías algo así como un método para vencer esa procrastinación, aunque eso sí, tú dijiste, de alto riesgo. Sí, es un método un poco peligroso hasta cierto punto, pero bueno, hay que recordar que la procrastinación primero no consiste simplemente en ser perezoso, entonces te quitas la pereza de encima y tal, sino que lo que sucede es lo contrario, que hacemos muchas cosas. Ese es el problema, nos inventamos cualquier tarea absurda con tal de enfrentarnos a la tarea real que tenemos que hacer, ¿no? Y lo que pasa es que siempre esto lo hacemos porque en realidad lo que tenemos es miedo, ¿no? Tenemos miedo de hacer las cosas mal y esa tarea tan importante, y como no queremos enfrentarnos a ese miedo al fracaso, pues entonces lo posponemos con cualquier excusa, ¿no? Y que no es una justificación, ¿no? Que más bien parece ser que ese factor miedo es más importante que el factor pereza. Sí, efectivamente. No, procrastinar no es simplemente la vaguería sin más, ¿no? Sino que realmente es un huir, ¿no? Es un huir de eso que tienes que hacer, y entonces pues buscas cualquier cosa, ¿no? Hacemos cualquier cosa que podamos hacer. ¿Y por qué tenemos ese miedo? En gran parte porque tenemos miedo a fracasar en esa tarea tan importante que tenemos que hacer, y para no fracasar pues la vamos dejando y decimos, bueno, como si me pusiese lo haría muy bien, pero como no te pones, pues no te acabas de enfrentar al problema, ¿no? Entonces se dice incluso que la diferencia que hay entre los genios y las personas normales como nosotros es que los genios no solamente piensan las cosas, sino que además las hacen, ¿no? Nosotros todo lo pensamos, ellos también, pero ellos además lo hacen. ¿Y los genios, ¿no? Entonces que son más valientes? ¿O solo que se enfrentan al desafío, por lo menos, no? Sí, son más valientes, se enfrentan al desafío, se enfrentan al miedo y bueno, no sé si te has fijado, por ejemplo, en esto de posponer las cosas en las carreras universitarias, que es muy frecuente que los alumnos pues hacen los cursos con más o menos regularidad, y cuando llega el último curso, de pronto ese se va dilatando y pasa un año y pasan 2 años y nunca lo acaban de cerrar. A veces les queda una asignatura y están 3, 4 o 5 años ahí. Y ahí se la van dejando, y yo tengo, ¿no? De hecho, compañeros míos que procrastinaron lo más grande, ¿eh, Daniel? Ah, sí. Sí, esa última asignatura fue procrastinada, vamos, no te lo calculas. Sin límite, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en parte también es ese miedo otra vez, ¿no? Cuando terminemos la carrera, cuando terminemos el máster, el grado, lo que estemos haciendo, nos tendremos que enfrentar a que ya no somos estudiantes y que entramos en el mundo del trabajo, y entonces pues todo cambia, ¿no? Y entonces pues vamos diciendo, bueno, me queda una asignatura, no, es que este año no voy a presentar porque tal, no sé qué. Buscamos alguna excusa para no salir de ese mundo confortable en el que estamos, del mundo estudiante, y entrar en el mundo del trabajo, ¿no? Y en eso entonces de posponer las cosas no solo influye el miedo al fracaso, sino también ese miedo que dices al cambio, ¿no? Sí. Que a mí me recuerda un poco al País de Nunca Jamás, de Peter Pan, porque claro, ese miedo a hacerse mayores implica un cambio, ¿no? De la niñez al mundo adulto. Exactamente, sí, muy buena comparación, efectivamente, ¿no? Estamos en una situación en la que estamos cómodos, y entonces pues cambiar a otra que a lo mejor es muy apetecible, que tiene muchas promesas, pero claro, hay que dar el paso y salir de eso que llaman ahora la zona de confort, que es un poco una expresión un poco como que suena a un anuncio de IKEA, ¿no? Yo prefiero usar una metáfora, que solo metáfora, no tiene pretensión científica, con aquello de la física que dice que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento uniforme a no ser que una fuerza actúe sobre él. Es decir, que si no actúa ninguna fuerza sobre nosotros, pues nos quedamos donde estamos o damos vueltas alrededor de lo que ya sabemos hacer, ¿no? O sea que si no nos obligan, en cierto modo, a cambiar, la tendencia natural es eso, a quedarnos parado o haciendo todo el rato lo mismo. Eso que tú dices que no te gusta, zona de confort, ¿no? Y que ahora, por cierto, se usa muchísimo. Eso de hay que salir de la zona de confort, ¿no? Exacto, sí. ¿no? De eso hablaremos en otros programas también, ¿no? Pero sí, bueno, hay una cosa de un tal Parkinson que es un antecedente del Murphy, de la ley de Murphy, esta que dice, si una cosa puede salir mal, entonces saldrá mal. Pues Parkinson, antes que él, escribió un libro muy interesante, muy divertido, luego hablaremos de él un poco, y entonces formuló una ley que dice, todo trabajo se expande infinitamente hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Es decir, que si nos dan un mes para hacer un trabajo, tardamos un mes. Si nos dan 2 semanas, lo hacemos en 2 semanas. Si nos dan 2 días, lo hacemos en 2 días. El mismo trabajo, ¿no? Yo recuerdo en la universidad, precisamente,
que siempre entregaba los papeles en el último día y en una ocasión fui con los papeles y la secretaria me dijo, usted otra vez, es que si el curso se acabase el 1 de septiembre, usted vendría el 31 de agosto con los papeles, ¿no? O sea, en el último momento. En el último instante, ¿no? O sea que la clave entonces parece estar ahí, ¿no? Que un buen método es ese, poner plazos cortos, claro. Efectivamente, ir poniendo unos plazos, unas metas donde hay que llegar y entonces ya no podemos dilatar más, por lo menos más allá de ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, he entregado un libro y he tenido que hacer en un día lo que llevaba semanas posponiendo un poco y hoy pues lo tenía que mandar y lo he mandado, ¿no? Por ejemplo, se han hecho experimentos en universidades con alumnos a los que se les pone trabajos que tienen que hacer y se han hecho 3 fórmulas. Una es, se les dice a los alumnos, organícense ustedes y lo entregan cuando corresponda. Yo de eso no tenía profesores. No tenías tan así, ¿no? Yo no tuve suerte. Y entonces otro te dice... Otro método es que te van diciendo cada cierto tiempo, pues debería usted entregar ya la primera investigación, la segunda investigación, el tal, no sé. Eso suena más como si fuera un padre, ¿no? Sí, una madre. Ya te van colocando un poquito, pero tal, ¿no? Y la tercera fórmula es que el profesora te lo dice estrictamente, dice en esta fecha y si no es nada, fuera, suspendido y tal. Pues el resultado es que cuando no te ponen fecha, a los alumnos no se entrega prácticamente ningún trabajo, ninguno. Cuando se ponen algunos, se va recordando y tal, pues un cierto porcentaje, y cuando... te ponen plazos estrictos es cuando se entregan realmente los trabajos y se hacen, ¿no? Y pasándolo al mundo laboral, yo creo que lo mismo. Claro, en el mundo laboral, lo que pasa en el mundo laboral es más duro. En la universidad, pues dices, bueno, pues todavía he suspendido, haré esto de procrastinar la última asignatura y tal, pero en el mundo del trabajo ya no tienes excusa, tienes que entregar las cosas y tienes esos plazos férreos en los que funcionan. Yo soy bastante contrario a los exámenes, pero reconozco que poner ciertas pruebas, ciertas metas que hay que cumplir, ayuda mucho también a que hagas cosas y a que aprendas, claro, ¿no? Claro, depende también eso, ¿no? De la materia que estemos enseñando, sí. Quizás, ¿no? Sí, efectivamente. Por ejemplo, en las carreras científicas, por ejemplo, para medicina, pues hay que poner exámenes, pero no vas a matar a uno ahí haciéndole una operación, ¿no? Digamos, pero en las que yo enseño, que son literatura, guión, dirección, creatividad y tal, no lo considero tan necesario, pero a veces funciona, ¿no? Funciona por este sentido, por el sentido de poner responsabilidad, ¿no? Muy bien. Y espera un momento, porque tú nos habrías prometido aquí algo de procrastinar con un método de riesgo, pero yo creo que al final nada, ¿no? Sí, pues no, exactamente. He procrastinado otra vez, porque siempre que hablamos de procrastinación, al final se procrastina y no es el método de los plazos el que quería contar, sino que es otro, pero ya no da tiempo y lo posponemos para la semana que viene, ahí lo contaré. Esta vez sí. Y ya está sonando, Dani, la música que nos anuncia siempre, que hoy también nos traes una recomendación creativa. Sí, hoy os traigo una recomendación creativa. Como hemos hablado precisamente de Murphy, de Parkinson, hay otro que se llama Peter, el del principio de Peter, pues vamos a recomendar libros de esta gente que siempre son interesantes para darnos cuenta de estas cosas que no funcionan y que hacemos mal e intentar corregirlas, ¿no? Vamos a hablar hoy de un libro dedicado a la ley de Murphy, de este que decía, si algo puede salir mal, entonces sin duda saldrá mal, ¿no? Entonces vamos con el primero, ¿no? Eso es, ¿no? La ley de Murphy, pues es un libro que se llama así, la ley de Murphy tal cual, está escrito por un tal Arthur Bloch, con CH, ¿no? Y bueno, Bloch cuenta la historia de la ley de Murphy y también habla del famoso caso este de la tostada que siempre cae por el lado de la mantequilla, ¿no? Siempre te la untas y se cae y pum, por el lado de la mantequilla se cae, ¿no? Y yo doy de fe, no, yo tengo hasta fotos de eso. Te ha pasado, ¿no? Exactamente, sí. Lo tienes registrado y tal, ¿no? Bueno, pero hay una manera de evitarlo, que es cuando lo contraponemos con otra ley, que es la de que un gato siempre cae de pie, ¿no? Y entonces hay el famoso método de atar la tostada con mantequilla al lomo de un gato y entonces tiras el gato a una cierta altura y las dos leyes se confrontan ahí, ¿no? Por un lado, el gato no puede caer de espaldas y la tostada tampoco puede, entonces luchan uno con otro, van girando infinitamente y se quedan ahí en el aire. Pero ahí se queda el gato mareado. Eso es lo que me han contado, yo no he llegado a probarlo. A mí desde luego me parece una cuestión compleja, porque tú le has dado ahí una vuelta de tuerca al asunto. Yo no lo he experimentado, necesito un gato y una tostada. O sea, que si el gato cae de pie, entonces la tostada se salva, ¿no? Claro, entonces romperías con esa ley. Entonces la tostada tiene que luchar para no caer, que el gato caiga de pie. Y yo no sé si entre un gato y una tostada, yo no sé quién gana, pero yo creo que el gato, ¿no? Sí, proponemos aquí a los oyentes que hagan la prueba en casa. Oye, pero con cuidado, ¿eh? Que nos lo cuenten, ¿no? No maten al gato, por favor. Eso es. Entonces, ¿tenemos este libro traducido al español o no? Sí, está traducido al español y además se ha editado muchas veces, tiene como 14 o 20 ediciones. Está por lo menos en 2 editoriales, en Círculo de Lectores y en Temas de Hoy también. Y es fácil conseguirlo, es un libro que siempre está en el mercado, ¿no?
Pues nos quedamos con el libro, Daniel. Y nos despedimos ya esta semana. Daniel Tubao, muchas gracias por acompañarnos y la semana que viene más Cita con las Musas. Hasta la semana que viene.